Buenos días. ¿Cómo están? No sé si están muy bien, ¿eh? No sonó como que están muy bien. ¿Cómo están, chicos? Eso. Pues me tocó perderme el inicio de esta serie. La semana pasada arrancamos con esta nueva serie titulada Los 10 días más importantes de la historia. Y bueno, Moy hizo un trabajo increíble enseñando el día 1, ¿no? No es el día 1 de la creación, pero sí el día 1 más importante de la historia, que tuvo que ver con la creación del hombre. Y ¿a poco no Dios nos hizo hermosos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios me hizo hermoso. Pues, sí, claro. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Cómo Dios coronó al hombre de favor y de misericordia, ¿verdad? Lo vistió de su imagen, lo creó para gobernar el mundo, para su gloria. Todo lo puso debajo de nuestros pies. Pero algo salió muy mal, ¿no? Algo pasó que ha venido a empañar el propósito de Dios para nosotros. Y justo eso es lo que hoy vamos a estudiar. Sé que un poco examinamos este punto de la caída en el estudio pasado, pero hoy lo vamos a ver con un poco más de profundidad y vamos a tratar de entender qué exactamente pasó cuando el hombre cayó de su estado de gracia ante el Señor. Y para estudiar vamos a leer Génesis capítulo 3, vamos a estar yendo a otras citas también, pero vamos a estudiar Génesis capítulo 3 y me gustaría comenzar leyendo los versos 1 al 8 y después de esto poner este tiempo en manos de Dios y orar, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versos 1 al 8, dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dicho sea de paso, ¿quién puede culpar a Adán de esto? Si tu esposa te sirve algo, híjole, pues te lo comes, ¿verdad? Dice el verso 7: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por explicarnos la vida, la realidad, por explicarnos quiénes somos nosotros, quién eres tú. Y Señor, te pedimos que tomes este tiempo en tus manos y traigas tu luz y tu verdad a nuestro corazón, Señor. Permítenos, por favor, el día de hoy conocerte mejor y revélanos una vez más, Señor, la gracia tan asombrosa con la que tú nos buscas a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Abrimos nuestro corazón a ella y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo que acabamos de leer no es una historia desconectada de nosotros. Eso es bien importante entenderlo. A veces leemos el relato de la creación o el relato de la caída como si fuera algo que sucedió en una galaxia muy lejana, ¿no? Casi en nuestra mente. Y yo sé que si eres cristiano, tú sabes que esto es histórico, ¿verdad?
O sea, esta no es una fábula, es historia. Pero aún si eres cristiano, como que estoy seguro que a veces nos cuesta trabajo leer esto como algo que tiene que ver con nosotros, pero tiene mucho que ver. Lo que acabamos de leer es la caída de nuestro padre. ¿Sabías que Adán es tu papá? ¿Sabías? Es tu papá. Y vemos a tu padre cayendo, vemos a tu madre, a nuestra madre, los vemos cayendo de este estado asombroso de gracia. Vimos la semana pasada que Dios creó al hombre a su imagen, lo coronó de gloria, de honra, lo creó para ser un reflejo cristalino de quién es Él. Y en cambio el día de hoy, en nuestra experiencia, los hombres somos más monstruos que divinidades. ¿Estás de acuerdo? O sea, el mundo está sumergido no en esa justicia y belleza y vida y prosperidad que Dios quería que el hombre trajera, sino el mundo está lleno de destrucción, de dolor, de injusticia, de soledad, de quebranto. Lo interesante es que en medio de todo esto tan terrible que vivimos, el hombre sigue teniendo la noción, la idea, incluso el anhelo y la esperanza de una vida justa, de prosperidad, de paz. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para eso, ¿verdad? Los poetas lo dicen mejor que yo. Y quisiera leerte un poema de un poeta llamado Michael Gongor. Y él escribió lo siguiente acerca de esta dualidad del hombre, a veces virtuoso y a veces terrible. Dice así: soy montañas, algo gigantesco. Soy polvo, algo pequeño. Las constelaciones están hechas de nosotros. Hay gloria en el polvo. El universo dentro de un grano de arena. La eternidad dentro del hombre. Somos océano, somos niebla. Brillantes tontos que hieren y besan. Hay belleza en el polvo. Vagando en piel y alma. Buscando, anhelando un hogar. Eso es lo que somos. Me encanta esta frase, somos brillantes tontos, ¿no? Somos capaces de cosas tan asombrosas, pero vivimos tomando decisiones tan tontas, ¿no? Y herimos, pero luego besamos, ¿no? Somos villanos capaces de enternecernos por personas y capaces de amar a pesar de hacer daño. ¿Por qué? Porque estamos caídos. Chicos, ese es nuestro problema. Hemos caído de la posición en la que debiéramos tú y yo estar para funcionar correctamente. Y para entender las profundidades de la caída y los efectos de la caída, quisiera considerar brevemente 3 puntos. Número 1, vamos a echarle un vistazo a la caída con una perspectiva en el tentador. Eso es a veces lo pasamos por alto, ¿no? Casi siempre vamos a estudiar la caída y nos vemos a nosotros, pero yo quisiera que primero viéramos al tentador. El segundo punto serán los efectos de la caída. Y la misma Biblia nos muestra las extensiones del efecto del pecado. Y finalmente, en el tercer punto, veremos la respuesta de Dios al hombre que ha caído, y espero que te sorprenda. El primer punto, la caída, lo acabamos de leer. En el huerto hay una serpiente, ¿no? El capítulo comienza con un pero. El primer pero en la Biblia. ¿Estás de acuerdo que los peros no son buenos? Bueno, depende, ¿no? Depende. Fíjate que va a haber recorte de personal y quería hablar contigo. Pues estamos despidiendo a todos, pero, y ahí como que hay esperanza, ¿no? O ¿cuántos fueron aquí muy novieros de jovencitos? ¿No? A lo mejor la chavita que te dijo: oye, eres una persona lindísima, eres súper divertida, la paso increíble contigo, pero ahí ya valió, ¿verdad? Pues este es el primer pero en la Biblia, y lo interesante es que este pero tiene que ver con una serpiente, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y es esta serpiente, la Biblia no nos dice cómo, pero esta serpiente está influenciada por una fuerza maligna y perversa que tú y yo conocemos como Lucifer, como Satanás, como el diablo. La Biblia le llama al diablo la serpiente antigua, porque su primera aparición en nuestro relato bíblico es justamente en el jardín, en el buen jardín de Dios.
Esa serpiente está hablando con una voz prestada, la voz del diablo. Y vemos aquí varias características en esta tentación. Vemos varias características que son congruentes con quién es el diablo. La Biblia usa muchos títulos para el diablo, pero hoy quiero considerar solo 3: el acusador, el padre de mentira y el tentador. Esas 3 características las vemos aquí en la caída del hombre. Número 1, el acusador. ¿Qué es lo que dijo la serpiente? En el verso 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjate cómo la serpiente está, número 1, acusando a Dios de no ser confiable, de no ser real o totalmente bueno, de no amarnos como dice que nos ama. Esa es la acusación de la serpiente. Dios está reteniéndote cosas que te hacen bien. Ahora, eso fue en el jardín, pero en la vida diaria, tú y yo, muchas veces nos vemos tentados a cuestionar la bondad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Esa voz sigue allí. Esa insinuación de que Dios pudiera darte cosas buenas, pero no te las quiere dar. Es una voz satánica. Es el diablo acusando a la única persona realmente buena para ti, que es Dios. En segundo lugar, es el padre de mentira. Y vemos aquí cómo Satanás literalmente contradice la verdad de Dios. Dios dijo al hombre, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y la serpiente dice, no es cierto. No vas a morir, sino que Dios sabe. Fíjate el verso 5. Dios sabe que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos. Y mira qué interesante. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, lo que Satanás está diciendo aquí es una mentira brutal. La mentira es esta: tú puedes establecer tu verdad. O sea, Dios dice que si comes vas a morir, pero no es cierto. Si comes de ese fruto, tú vas a poder ocupar la posición de Dios y tú vas a determinar lo que es verdad y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo. Déjame explicarte esto porque a lo mejor tienes esta idea en tu mente, es muy común. Dios no quería mantener al hombre ignorante. Recuerdo que hace muchos años alguien me dijo, mira, ahí en la Biblia Dios le prohibió al hombre comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Pues ¿qué acaso no es bueno conocer lo que es bueno y lo que es malo? ¿No? O sea, como que Dios quería mantener al hombre ignorante. No es que ese fruto realmente le aportara al hombre un conocimiento que no tuviera. O sea, ese fruto no tenía nada de especial. De hecho, la misma Biblia ni siquiera nos dice qué fruto es. ¿Estás de acuerdo que pudiera ser cualquiera de las frutas que andan circulando hoy en día? ¿Cuál es tu fruto favorito? Fresa. Yo creo que sí, ¿eh? Se me hace que sí es ese. ¿Cuántos votan por el mango? Bro, en una de esas, ese era el fruto. Porque no había nada en la fruta tal cual, sino en violar los límites que Dios había puesto. Al violar esos límites, el hombre se estaba constituyendo su propio Dios. Ese es el punto. O sea, esa es la oferta de la serpiente. Serás como Dios. Bueno, el hombre ya era como Dios, en imagen, pero no en posición. Y eso es lo que la serpiente está vendiéndole al hombre. Tú puedes ocupar el lugar de Dios en tu vida. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes vivir para tus propósitos, para tu gloria. Tú determinas tu destino. Esa es la gran mentira de la serpiente. El tercer aspecto de la serpiente es que es el tentador. Y hay algo muy interesante con respecto a la manera en la que la serpiente tentó al hombre. Tentó al hombre con su propia
tentación. Fíjate en el libro de Isaías. Isaías capítulo 14. Versos 12 al 15. La Biblia nos enseña que Satanás no siempre fue un ser caído. Alguna vez Satanás estuvo en una posición de gracia ante Dios. Y Dios lo creó como un ser hermoso, como un ser de luz, como un ser dotado de unas capacidades increíbles de glorificar al Señor. Y en Isaías capítulo 14, dice desde el verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y ya te diste cuenta lo que dice ahí, seré semejante al Altísimo. Mucho antes de que esa tentación se diera en el jardín, mucho antes de que la serpiente le dijera a Eva, cuando comas de esta fruta serás como Dios. Mucho antes que eso, Satanás anheló en su corazón ser como Dios, tomar esa posición, recibir la gloria, la alabanza, la honra. Ahora imagínate esto. Satanás era un ser angelical, era un ángel de luz, y cayó por anhelar la gloria y la honra y la belleza de Dios. ¿Qué crees tú que sucedió cuando Satanás vio a Dios crear al hombre, un portador de su imagen, crearlo ¿de dónde nos creó Dios, bro? Del polvo, bro. Lo que barres de tu casa, de eso Dios hizo al hombre. Entonces Satanás ve eso, y pues por supuesto, por eso es que Satanás odia al hombre, porque el hombre porta la belleza y la imagen de Dios que él hubiera querido tener, pero no lo tuvo. Entonces, fíjate cómo el tentador, dicen por ahí que a la miseria le gusta la compañía. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando una persona es miserable, pues quiere que otros sean igual de miserables que él. Eso es lo que sucedió en el jardín. Satanás le ofreció al hombre la misma mentira que él se compró y que lo llevó a ese estado de desgracia. ¿Cuáles son los efectos de la caída? Dices, pues ahora necesitamos ropa. De hecho, el domingo pasado anunciaron el evento de Club Semilla. ¿Sí se acuerdan del evento de club? Tienen que venir los niños disfrazados el próximo domingo, ¿cierto? Y por ahí alguien dijo que de Adán, varios me escribieron, oiga, pastor, ¿sí es cierto? Yo, no, espérate. No. Bueno, de Adán después de la caída tal vez. Tal vez. Pero pensamos como que los efectos de la caída, pensamos que los efectos de la caída son que ahora necesitamos ropa, que el clima es horrible y que hay que trabajar, ¿no? ¿Cuántos don Ramones hay por ahí? No, si lo malo no es el trabajo, lo malo es tener que trabajar. No, pensamos que ese es el efecto de la caída, pero los efectos de la caída son mucho más drásticos y convivimos con ellos todos los días. Chicos, la Biblia nos explica por qué la vida es como es. Y en Romanos capítulo 5, la Biblia nos deja ver las extensiones del pecado del hombre y todo lo que se perdió con la caída. Romanos capítulo 5. ¿Voy demasiado rápido? ¿No? Ok. Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. Pon especial atención en esta progresión de desgracia tras desgracia. Romanos 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No sé si lo sabías,
pero 10 de cada 10 personas en este planeta mueren. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué? Aquí nos lo explica. Mira, verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, y mira estas palabras, por favor, absorbámoslo, o sea, meditémoslo, presta atención a lo que dice. No obstante, reinó, ¿qué cosa? Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de los que habían de venir. Está hablando de Jesucristo. La Biblia describe un imperio que sigue funcionando el día de hoy. Y es el imperio de... Ahí está. El imperio de... Pero no lo quieres decir porque dices, no declares porque la lengua tiene poder. El imperio de la muerte sigue vigente, chicos. Sigue ahí. ¿Seguimos muriendo? Sí. Sí. ¿Por qué? Aquí están muy claros los pasos. Número 1, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre es nuestro papá, Adán, nuestro padre. Dios, al crearlo, le dio el dominio de toda la creación, ¿verdad? Todo lo puso debajo de sus pies. Y Adán, en lugar de gobernar el mundo en comunión con Dios y para su gloria, decidió creer la mentira de la serpiente. Y al creer en la serpiente, Adán lo que hizo fue literalmente entregarle las llaves que habían sido puestas en sus manos. Eso es lo que sucedió. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos. La muerte reinó. Muerte no solamente se refiere a la muerte física. Se podría decir, y no es una exageración, que vivimos muriendo, ¿verdad? Desde que nacemos empezamos a experimentar los efectos de la caída en todos los niveles. O sea, ¿por qué crees que se nos cae el cabello, bro? ¿Por qué crees que se nos caen los dientes? ¿Por qué crees que el intestino de pronto revienta? Me pasó el año pasado. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué experimentamos de pronto ese vacío en el corazón, aun cuando las cosas, entre comillas, están bien? ¿Por qué? Porque somos como peces que viven fuera del agua, ¿verdad? Vivimos separados de Dios. El hombre realmente murió en el momento en el que cayó en pecado. Y desde ese momento está reinando la muerte. O sea que, si tú eres cristiano el día de hoy, la muerte ya no tiene poder sobre ti, aunque seguimos muriendo, ¿verdad? Pero si tú no eres cristiano el día de hoy, si tú no has puesto tu confianza en Jesús, quien gobierna tu vida no eres tú. Quien gobierna tu vida es la muerte. Esos son los efectos de la caída. Y esto no es algo que se pueda solucionar con religión, no es algo que se pueda solucionar con información bíblica. O sea, si estás aquí, si alguien te invitó aquí el día de hoy, no es para que cambies de religión, es para que sepas lo que Dios ha hecho para solucionar nuestro problema. Nuestro problema más grande es este. No importa cuán exitoso seas, ¿estás de acuerdo que la muerte te va a llegar? No importa cuán exitoso seas, la muerte va a llegar. Y es asombroso considerar cuál es la respuesta de Dios al hombre que ha caído en desgracia. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Acompáñame, regresemos a Génesis capítulo 3 nuevamente. Génesis capítulo 3. Después de la caída del hombre, Dios saca al hombre del jardín, ¿ok? Esa es una de las consecuencias y es una de las respuestas de Dios. Dios en su justicia saca al hombre que ha pecado, que ha roto los términos de su relación con Dios.
porque no puede haber dos dioses en ese jardín. Entonces Dios saca al que se considera ahora su propio Dios, lo saca al exilio para morir y para llevar su condena. Esa fue la respuesta de Dios en su justicia. Pero antes, Dios respondió con su misericordia, vistiendo a Adán y a Eva con pieles de animales, lo cual significa que Dios tiene cuenta de Amazon y encargó 2 abrigos. No, ¿verdad que no? Dios sacrificó 2 animales para vestir al hombre y traer alivio a su vergüenza. Pero antes de eso, antes de darle un vestido, Dios le dio una promesa. Y mira, capítulo 3, desde el verso 9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios empezó a pasearse en ese jardín, buscando al hombre, buscando su compañía, buscando su amistad. Y el hombre, ¿qué es lo que hizo? Se escondió, ¿recuerdas? Se escondió. ¿Y sabes qué me sorprende? Que Dios insiste en buscar al hombre. Dios insiste en llamarlo. No sé si te ha pasado. No sé si te ha pasado que has buscado a personas que insisten en sacarte la vuelta, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? Levanta tu manita si te ha pasado. O sea, ¿cómo reaccionas a eso? Tú estás buscando a la persona y la persona te ignora, la persona... O sea, ¿cuál es su reacción? Es como... pues ahí luego, ¿no? Digo, porque si pensaste otra cosa. Pues ahí luego te busco. Pero no, ni siquiera pensamos eso, ¿estás de acuerdo? No, pues se lo pierde. ¿Sabes qué me asombra muchísimo? El hombre ya pecó, bro. Dios lo sabe. Dios sabe que el hombre ha violado su voluntad. Dios está buscando al hombre y el hombre hace, perdóname la expresión, bro, perdón. No lo digo con ninguna connotación socioeconómica, de verdad. El hombre hace lo más naco que puede hacer. Al Dios bueno, generoso, que lo ha bañado de bendiciones, y al que ha ofendido, después de que ese Dios lo sigue buscando y lo sigue llamando, el hombre le da la espalda y se esconde. O sea, esto era para que aquí terminara la historia de nuestras Biblias. ¿Estás de acuerdo? De hecho, en casa tenemos una Biblia para niños que relata la caída, y entonces pues ya el hombre pues cayó en pecado y fin de la historia. Y la Biblia dice, este sería el final en cualquier otra historia. Pero en esta historia, nuestro protagonista es exageradamente bueno. Y yo quisiera que esto entrara en tu corazón el día de hoy. Tenemos un Dios que busca al pecador, bro. Déjame decírtelo aún más claro. Tenemos a un Dios que busca al pecador en su pecado. O sea, Adán está en un modo de hostilidad hacia Dios impresionante, y Dios no solo lo busca, Dios lo llama. Y tú y yo tenemos que aprender eso como cristianos. O sea, aun si como cristiano el día de hoy estás luchando con pecado, aun si el día de hoy estás en pecado, bro, yo quiero que sepas esto. Tienes un Dios que te está buscando, bro. Esa es la respuesta de Dios a nuestro pecado: buscarnos para rescatarnos y darnos vida, darnos misericordia, darnos una solución. ¿Cómo? Aquí el texto nos lo dice. Dice desde el verso 10, respondió el hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Pequeño paréntesis. Dios hace preguntas no porque no sepa lo que pasó, pero para resolver el asunto del pecado. Y chicos, por favor, pongan mucha atención a esto. Esta es una lección difícil de aprender, no sé por qué. Para resolver el problema de nuestro pecado, necesitamos confesarlo.
Necesitamos admitir, necesitamos reconocer. Pero lo que hizo Adán fue endosar la culpa. ¿Quién tuvo la culpa de la caída, según Adán? La mujer. Entonces se avienta un super choro, ¿no? O sea, las preguntas de Dios son muy específicas. Hey, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso, es una pregunta muy cerrada, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? La única respuesta sería un sí o un no, pero el no sería mentira, ¿verdad? La respuesta es sí. No es que Dios sea un ignorante de la situación. El hombre es ignorante de su pecado hasta que lo confiesa, chicos. El hombre es ignorante de su pecado hasta que lo confiesa. Pero tenemos una habilidad impresionante de contar historias, bro, y justificar nuestro pecado. O sea, en la respuesta de Adán, hasta Dios salió embarrado, ¿no? Pues tú me la diste, ¿cómo te lo explico? ¿No? ¿Sabes qué me sorprende mucho? Esta vez no voy a preguntar si lo digo o no lo digo, porque ya me dio permiso la doñita. Pero me llama mucho la atención que la mujer es la única que dice lo que pasó en realidad. La serpiente me engañó. ¿Eso es verdad o mentira? La misma Biblia nos dice que no fue Eva quien pecó. Fue Adán quien pecó. Eva fue engañada. Entonces fíjate, pero no se queda como con el endoso, ¿no? La serpiente me engañó y mira esta confesión de su culpa. Y yo comí. O sea, no me puso una pistola en la cabeza y me obligó a hacerlo. Me engañó y yo tomé la decisión. Yo tomé el fruto, yo lo codicié, lo tomé, lo mordí y yo le di a mi esposo. Y solo me llama mucho la atención esto. Mucho, mucho. No sé si esto tiene sentido en el slang regio, pero ser chismoso a veces es sinónimo de ser mentirosillo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí tiene esa connotación o no? ¿No? Así como, ay, no seas chismoso, así no es, ¿no? Lo dije con acento regio, pero no pegó. Pero ¿sabes qué me llama la atención? La mujer lo reconoce así y lo dice tal cual. Y pienso que a los hombres, ¿están conmigo? ¿Hombres? ¿Cuántos hombres hay aquí? A los hombres nos cuesta reconocer las personas que somos, bro. Somos demasiado orgullosos, bro. Es algo que heredamos de nuestro papá, de Adán. Nos cuesta admitir cuando hicimos cosas que no. Nos cuesta admitir, nos cuesta reconocer. O sea, lo digo por experiencia personal y lo digo porque he hablado con muchos hombres y siempre hasta Dios sale embarrado, bro. Resulta que todos son los culpables menos él. Y hablo con las doñitas y las doñitas así, bro. Hice esto, pensé esto, pasé esto. Tenemos que aprender a tratar con nuestro pecado, chicos. El hombre va a mantenerse ignorante de su pecado hasta que lo confiese. Y si has confesado tu pecado, tú has experimentado la enorme luz. O sea, lo sabes, lo reconoces, lo piensas, lo admites aquí en tu corazón. Pero hay algo en admitirlo verbalmente, en confesarlo, que de pronto se dimensiona lo que hiciste y ves tu culpa. Ves tu pecado de un modo claro y profundo. Bueno, Adán no confesó, la mujer confiesa, y es interesante lo que viene a continuación. Dice el verso 14: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Subraya esa palabra en tu Biblia. Es la primera maldición que encontramos en la Biblia. Es la primera vez que este Dios, que hasta ahora hemos visto crear las cosas con su palabra, y cada vez que Él habla, cosas hermosas suceden. Hay vida, hay colores, hay prosperidad, hay exuberancia de belleza. Pero esa es la primera vez que de los labios de Dios sale una maldición, y me asombra mucho que esta maldición no fue para el hombre pecador. Interesante.
fue para la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este verso 15 es súper importante en nuestras Biblias, chicos. Es lo que los teólogos llaman el protoevangelio, que simplemente significa el evangelio anticipado. O sea, si tú pensabas que el evangelio comenzaba en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Dónde está el evangelio en la Biblia? Pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? No, señores. El evangelio está desde el capítulo 3. Tan pronto el hombre cae en pecado, Dios promete esto. Dios promete enviar a uno nacido de mujer, que será mordido por esta misma serpiente. ¿Recuerdas? El hombre le entregó a la serpiente el imperio. El hombre le entregó a la serpiente las llaves del reino, ¿verdad? Y Dios promete enviar a uno nacido de mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, venciendo a aquel que tiene el imperio de la muerte para traer libertad, y él mismo sería herido en el proceso. ¿Quién es este uno? ¿Quién es esta simiente nacida de mujer? Bueno, a partir de este capítulo, a lo largo de toda la historia bíblica, se levantaron muchas personas que parecían ser el libertador. Bueno, nació Caín y Eva dijo, este es. Tú y yo sabemos que, pues no, ¿verdad? No era ese. Y avanzamos, podemos seguir mencionando cada personaje. Podemos mencionar, por ejemplo, a Noé, ¿recuerdas? Noé. Dios tuvo que traer su juicio al mundo entero y Dios usó a uno para preservar a la humanidad. Pero este Noé, cuando pensábamos que él era, al final de sus días, cae en pecado, ¿verdad? Es alguien que no se libró del imperio de la muerte. Años más adelante, Moisés, Dios lo usa para sacar a su pueblo de Egipto. Dios lo usa para entregar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y Moisés mismo, pues no entró a la tierra prometida porque lo mordió la serpiente. Bueno, el pueblo, el mismo pueblo de Israel, dicen algunos, ¿no? Y el pueblo de Israel es el siervo de Dios, a quien Dios va a usar para establecer el reino y vencer a la serpiente. Y vemos al pueblo de Israel en Números capítulo 21. Solo apúntalo. Números 21 es bien interesante. Bueno, no, mejor vamos para allá. Sí, porque no lo vas a leer en tu casa, ¿verdad? Números 21. Mira qué interesante. Dios saca al pueblo de su esclavitud en Egipto y empiezan a vagar por el desierto. Dice en el capítulo 21, verso 4 de Números: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo, ¿qué dice ahí, perdón? Y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La misma voz de la serpiente, bro. O sea, la tentación de la serpiente no se quedó en el jardín. Es lo mismo, cuestionando la bondad, la fidelidad, la generosidad, la veracidad de Dios. No, Dios no es tan bueno como dijo. Dios no cumple sus promesas. Es la misma voz de la serpiente. Israel no venció. Y Dios permite circunstancias. Dice en el verso 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué Dios envió serpientes? ¿Será una buena ilustración de a quién están escuchando? ¿Verdad?
Señor, no me mandes ilustraciones así, mejor sigue usando los chistes malos de mi pastor. Dios permitió la serpiente. ¿Por qué Dios permitió una serpiente? Porque Dios quería que recordaran, hey, estás escuchando la voz del tentador, del engañador, del maligno. Dice el verso 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a nosotros que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente. ¿Perdón? ¿Una qué? ¿Por qué no una palomita? ¿Por qué no ¿Por qué una serpiente? Yo te tengo una pregunta. ¿Entrarías aquí en esta iglesia si allá afuera hubiera un asta con una enorme serpiente ahí? ¿Entrarías o no entrarías? No, reprendo, ato y echo fuera. Somos bien religiosotes, bro, ¿no? Yo soy cristiano, no celebro el Halloween, bro. Si somos cristianos por no celebrar el Halloween, ¿eso qué, bro? Hay budistas que no lo celebran, bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el símbolo de la esperanza que Dios quiso usar para su pueblo? Una serpiente, bro. Una serpiente de bronce. Ahorita te voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero mira, sigamos leyendo. Ya están distraidísimos. Así de, entonces sí podría vestirme de Chucky. No, pues de Chucky no, bro, pero... De Chucky no, pero... Dice el verso 8. Hace una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Qué cosa más loca, ¿no? Loquísimo. Me llama la atención, y ese es otro tema, Dios no quitó las serpientes. ¿Sabes qué significa eso? Que la serpiente anda suelta por ahí, bro. ¿Te ha mordido esta semana la serpiente? ¿Sí entiendes de lo que estoy hablando, verdad? Porque los veo así como... ¿Quién sabe qué habla? Tú nada más pones... Sí sabes de lo que estoy hablando. Te muerde la serpiente. Y cuestionas la bondad de Dios. Y dudas de su palabra. Y finalmente te rebelas contra el único ser que es bueno y confiable en tu vida. ¿Cuál es la solución de Dios? Dios no va a quitar la serpiente, bro. El pecado sigue ahí. Esa voz, esa mentira, sigue aquí en este mundo, bro. Y nos sigue susurrando al oído. ¿Cuál es la solución de Dios para esto? Una serpiente de bronce a la cual mirar. Puedes pasar a la librería al final, las tenemos a precio de descuento el día de hoy. Por supuesto, no. La serpiente de bronce representaba otra cosa. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué representaba esta serpiente de bronce? Acompáñame a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, un capítulo súper conocido, tenemos esta conversación entre un erudito de la ley, un rabí, el gran maestro en Israel. Y se acerca a Jesús un poco como elogiándolo, y Jesús le dice, espérate. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, Nicodemo. O sea, tu erudición en la ley, tu disciplina como religioso, tu tradición como israelita no te puede salvar. Necesitas nacer de nuevo. No hay suficiente cantidad de conocimiento bíblico. Eso es importante entenderlo. No hay suficiente cantidad de discipulados que tú tomes que realmente resuelvan tu problema. ¿Es bueno discipularse? Pues sí. ¿Es bueno leer la Biblia? Sí. ¿Es bueno memorizársela? Es bueno si eres
si eres cristiano, nacido en una familia de 10 generaciones de cristiano, ¿es bueno? Claro, esas cosas salvan. Y me temo que hay muchos Nicodemos el día de hoy que pretenden acercarse a Jesús mostrando el charolazo teológico, ¿no? Mira, Señor, soy reformado. Mira, soy 10ª generación de cristianos. Mira, me sé esto. Mira, yo estudio en semilla de mostaza. ¿Será que eso te salva? No, bro. Pero estudio verso a verso, Señor. Pues si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Eso es imposible, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Es imposible. O si no me crees, llámale a tu mamá y dile, oye mamá, mi pastor dijo que necesito, ¿cómo te lo explico? Necesitamos repetirlo, mami. Imposible. Imposible. Bueno, Nicodemo está sorprendido igual que tú y que yo. ¿Sí? ¿What? ¿Cómo puede hacerse eso? Dice el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué Jesús está hablando en tercera persona? Porque el que estaba dando testimonio no era solamente Él, sino el Padre y el Espíritu, ¿verdad? Es el testimonio de la divinidad, de la deidad. A veces vemos a Jesús como aquel que fue enviado al mundo a buscar lo que se había perdido y pensamos que el Padre se quedó allá cómodamente ¿no? Pues en la casa del Padre, ¿no? Allá, muy cómodo. No, la Biblia me enseña a un Dios que busca al hombre. La Trinidad en su plenitud está comprometida en esta búsqueda del hombre. Y es lo que está diciendo Jesús. No reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo. Nadie, a través de circuncisión, a través de ayunos, a través de guardar la ley. Ni siquiera Moisés, que vio a Dios cara a cara, subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y mira, aquí viene lo importante, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Jesús mismo está diciendo, esa serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que se levantara en el desierto, esa simiente prometida que algún día sería mordido por la serpiente, pero acabaría con ella pisando su cabeza, soy yo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús es la respuesta de Dios al hombre caído. Jesús es la respuesta de Dios a nuestro pecado, un Salvador. Chicos, por eso estamos estudiando esta serie. Nos dirigimos hacia el festejo más cristiano que el mundo entero celebra, el nacimiento de Jesucristo. Y pensamos en Jesús como el bebé que vino a vivir la vida perfecta, ¿verdad? Vino a vivir nuestra vida y a morir nuestra muerte. Y es cierto. Pero quiero que medites en algo bien importante. Jesús mismo dice, yo voy a convertirme en esa serpiente. Está muy loco. Está muy loco porque Jesús, eso significa que Jesús no solamente cargó mi pecado. Esto no solo significa que la maldición de la ley cayó sobre Él. Medita eso si puedes, bro, sin volverte loco. O sea, me estás diciendo que el bendito Hijo de Dios, el Verbo que creó todas las cosas, ¿fue maldito en la cruz? Piensa eso, bro. De verdad, por favor, te lo ruego, lucha con esa verdad en tu corazón.
Porque esa es la respuesta de Dios a nuestro pecado. Dios pudo simplemente castigar el pecado y Dios pudo cargar sobre Jesús la maldición que tú y yo merecíamos. Pero la Biblia me dice que Cristo se volvió maldición en la cruz por nosotros. Ahí está, bro. La Biblia lo dice así. Para que la bendición de Abraham cayese sobre nosotros. ¿Cuál bendición? Que a través de la simiente de Abraham, la bendición del Padre volvería a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Entonces nuestro cristianismo tiene mucho más que ver con nosotros, ¿sabes? Nosotros mejorar, ¿eso qué? Tiene que ver con eso. Cristo se volvió maldición para que la bendición de Dios, de la cual quedamos privados cuando salimos del jardín, volviera a alcanzarnos. Y Dios lo hace para no solo salvarnos a nosotros, sino usarnos a ti y a mí como agentes de bendición y de restauración. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me estoy dando a entender? O sea, Dios no quiere que vivas en la miseria de tu pecado, bro, luchando con tus debilidades, luchando con tus tropiezos. El poder de la cruz es tan grande que puede no solo reconciliarte con Dios, sino usarte como un agente de bendición. El precio ya fue pagado. Cristo murió por nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros. Terminemos de leer verso 16, es súper... Sería un pecado casi no leerlo el día de hoy, ¿verdad? Y está dicho en este contexto. Está dicho en este contexto, Cristo no solo cargó nuestra culpa, se hizo maldito, se hizo incluso maldición por nosotros. ¿Por qué? Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que, ¿cuántos? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si tú estás aquí por primera vez en Semilla, quiero que sepas esto, que el cristianismo no tiene la intención de condenar a nadie. Y si te hemos dado esa impresión, perdónanos. El cristianismo y la Biblia lo que enseñan es que el hombre ya está condenado y que Dios envió a su Hijo justamente para rescatar al hombre, para que el hombre no viva perdiéndose, esa es la idea, sino viva la vida plena que Dios tenía para nosotros. ¿Cómo puede suceder esto? Dice el verso 16, el que en Él cree, ¿en quién? En Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la realidad. No hay ninguna otra esperanza para el pecador. La única solución para nuestro pecado es Jesucristo. No se trata de Semilla, no se trata ni siquiera, lo voy a decir así, no se trata de la religión cristiana. Es que mi amigo me invitó o mi pariente me invitó porque quiere que deje mi religión. No, queremos que recibas vida. Dios ya entregó a su Hijo para eso. Y si tú no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día en el que lo puedes hacer. Me gustaría hacer una oración para concluir nuestro estudio. Pero mientras oramos, si tú al escuchar esto reconoces que necesitas a Jesús y quisieras recibir vida eterna, después de esta oración voy a hacer una invitación para que des ese paso, ¿verdad? ¿Podemos ponernos de pie todos, por favor? Todos con los ojos cerrados, inclinando nuestro rostro. El Señor está aquí, es un buen momento para agradecer lo que Él ha hecho para salvarnos. Señor, gracias. Gracias por responder a nuestro pecado. No solamente en tu justicia, pero también en tu misericordia, Señor. Gracias por haber salido de ese jardín buscándonos a nosotros,
Señor, si nosotros estamos aquí, es porque tú saliste a nuestro encuentro, Señor. Es porque tú nos buscaste y nos alcanzaste. Y hoy queremos una vez más poner nuestros ojos en esa cruz. Poner nuestros ojos en la persona, en Jesús, tu precioso Hijo, perfecto, sin pecado. Gracias, Señor, por haberlo entregado para vestirnos de su justicia. Gracias, Señor, por haberlo entregado para que nuestro pecado fuera saldado y tu Espíritu pudiera vivir en nosotros, estableciendo ese reino de justicia y vida y paz y prosperidad, primero en nuestros corazones y luego a nuestro alrededor. Señor, entendemos que habrá un día en el que tú regreses, Jesús, y establecerás este reino de un modo pleno, pero mientras ese día llega, permítenos, Señor, no solo proclamar tu reino, sino extenderlo en nuestras vidas, Señor, confiando en ti, amándote, adorándote y sirviéndote. Gracias, Señor, porque no nos pagaste conforme a nuestros pecados. Tuviste misericordia de nosotros, cumpliste tu promesa, enviaste al rescatador y te adoramos por eso, Señor. Seguimos con los ojos cerrados, cabezas inclinadas. Quisiera dar un momento para darte la oportunidad. Si tú no has experimentado este nuevo nacimiento, hoy está esta oferta delante de ti. Lo hemos leído. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y no importa cuánto has pecado, no importa incluso si algún día escuchaste este mensaje y creíste en Él, pero te alejaste del modo más impensable posible, hay gracia para ti el día de hoy. Y si tú simplemente el día de hoy entendiste que necesitas a Cristo, la Biblia nos dice que si confesamos que Él es el Señor, dándole a Él su lugar, bajándonos nosotros del trono, ¿verdad? Y si le damos a Él su lugar en nuestra vida y confesamos que Él es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Si ese es tu caso y tú quieres hoy darle tu vida a Cristo, por favor, levanta tu mano. Solamente quiero saber si has tomado esa decisión. Veo tu mano, gracias, puedes bajarla. Veo su mano, veo su mano, veo tu mano, gracias, veo tu mano, gracias, puedes bajarla. Y solo quisiera decirte algo más, deja de luchar, deja de luchar. ¿Qué es lo que vas a encontrar si das este paso? Vas a encontrarte con un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. La paz que estás buscando y que tanto necesitas, la Biblia dice que Cristo es el precio de nuestra paz. Puedes recibirla el día de hoy. No necesitas cambiar para venir al Señor, necesitas venir al Señor para cambiar. Así que quisiera dar una última oportunidad. Si tú quieres darle tu vida a Cristo el día de hoy, reconciliarte con Dios, el precio ya fue pagado, la mesa está puesta para ti. Solo levanta tu mano para saber que quieres aceptar esta invitación. Veo tu mano, puedes bajarla. Veo tu mano, puedes bajarla. Bien, las personas que levantaron su mano, las invito a hacer esta oración junto conmigo, en voz alta. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que yo no puedo salvarme a mí mismo. Hoy he escuchado que tú amaste al mundo de tal manera que entregaste a Jesús para salvarme. Hoy quiero rendir mi vida a los pies del Salvador. Creo que Jesús es mi única esperanza. Creo que su vida perfecta, ofrecida en la cruz,
pagó el precio de todos mis pecados. Creo que Jesús resucitó al tercer día, venciendo al que tenía el imperio de la muerte. Señor, recíbeme como a tu Hijo. Concédeme la vida eterna y lléname de tu Espíritu. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a las personitas que tomaron esta decisión?